buenos días. Soy el comandante del grupo Ángel Poblete Bayuc, comandante del grupo de abastecimiento de la Fuerza Aérea de Chile. Y en nombre de nuestro comandante y jefe, general del aire, Arturo Merino Núñez, y el comandante del comando logístico, general de aviación, Rafael Carrer Poblete, agradecer la oportunidad de participar en este Congreso Internacional de Logística Aplicada Aeronáutica y de esta manera integrar ideas, observar el desarrollo logístico aeronáutico de otros países y dar a conocer lo que realiza la Fuerza Aérea de Chile en esta materia. Es de nuestro conocimiento que la logística es un elemento vital en las empresas privadas y las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, a través de la cadena de suministros podremos obtener la ventaja competitiva en un conflicto, en catástrofes naturales y, por qué no decirlo, en una pandemia. La Fuerza Aérea de Chile ha desarrollado procesos y herramientas que permitan otorgar en calidad, cantidad y oportunidad el sustento y apoyo a la fuerza y a los sistemas de armas. Y esto realizado mediante la automatización de la cadena de abastecimiento, lo cual nos permite la trazabilidad de nuestro material desde el momento que es requerido hasta distribuido al usuario final. Ahora los invito a que conozcan cómo se desarrolla la cadena de abastecimiento en la Fuerza Aérea de Chile. Muchas gracias. La logística contemporánea nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el campo de la investigación de operaciones inserta en actividades militares. En la actualidad, para el cumplimiento de su misión y el rol estratégico asignado a las ramas de la defensa nacional, resulta vital contar con un correcto diseño y adecuada gestión de una cadena de suministros, tanto en tiempo de paz como de guerra. En una institución con modernos sistemas de armas, administrativos y logísticos como la Fuerza Aérea de Chile, la logística cumple un papel relevante, especialmente en el apoyo a la ciudadanía, ante catástrofes y emergencias, y apoyar a las diferentes actividades del quehacer institucional para el cumplimiento de su misión principal, que es la defensa. El nuevo sistema de abastecimiento se encuentra enfocado en procesos encadenados. Estos se inician con la determinación de necesidades efectuadas por la Organización Administradora Institucional de Materiales, catalogación de materiales, adquisiciones, almacenamiento, hasta la distribución a los usuarios finales. La evolución del sistema de abastecimiento se entiende como la coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales de la institución, en cuanto a las compras, almacenamiento y distribución, los cuales están orientados a satisfacer las diversas necesidades de las unidades en forma exacta, oportuna y en el lugar correcto. La cadena de suministros se refiere a una relación estructurada de procesos y actividades que involucran a los actores internos y externos para que los diversos materiales que son utilizados por la institución sean determinados, adquiridos, recibidos, almacenados y distribuidos en las cantidades programadas y en los lugares establecidos en la planificación institucional. El sistema de catalogación utilizado por la institución está basado principalmente en el sistema OTAN. La clasificación utilizada establece grupos y clases federales diferenciados. Tiene por objetivo nombrar, clasificar, identificar y enumerar cada artículo para poder identificarlo con un solo nombre y una sola descripción. Es la puerta de entrada al sistema de abastecimiento, debido a que si el material no se encuentra catalogado, no se puede adquirir y como menos efectuar su seguimiento a lo largo de la cadena, debiendo este ser gestionado a través de sistemas externos y procesos manuales. El proceso de adquisiciones tiene como objetivo satisfacer las necesidades institucionales a través de diversas modalidades y mecanismos de compra, como trato directo y licitaciones. Las adquisiciones de materiales, de acuerdo a la dirección comercial de los proveedores, se clasifican en adquisiciones en el país y en el extranjero. Aquellas efectuadas en el país consisten en efectuar las adquisiciones de bienes y servicios ofertados en el mercado nacional, a través de la normativa y mecanismos que regulan las leyes
que otorgan el financiamiento a las Fuerzas Armadas. Las adquisiciones en el extranjero consisten en efectuar las adquisiciones de bienes y servicios ofertados en el mercado internacional a través de la normativa legal y mecanismos regulatorios vigentes. Estas se pueden dividir en subcategorías que se definen como compras directas, compras gobierno a gobierno y compras FMS. Un actor importante en el proceso de obtención de materiales para la institución son los embarcadores, quienes tienen un contrato para el transporte de mercaderías y trámites administrativos para diversos procesos de aduana y contratación de los servicios de flete aéreo, terrestre y marítimo. Su función es cubrir el transporte de carga general y clasificada, los cuales son efectuados por medio de 3 tipos de regímenes de importación: pertrechos de propiedad del Estado, régimen general y fora. Tanto la aduana, el operador logístico y el apoderado de aduana intervienen bajo el marco regulatorio de la ordenanza de aduana para efectuar las fiscalizaciones, operaciones y gestiones correspondientes a la internación de materiales utilizados por el sistema de abastecimiento institucional. Apoderado de aduana, especialista de dotación de la División de Abastecimiento, nombrado por el director de la aduana mediante resolución, y su función principal es representar y apoyar el trabajo en terreno del agente de aduanas, apoyando el trámite sobre el despacho de mercancías y adoptando las medidas adecuadas que aseguren la permanente corrección de sus procedimientos y actuaciones. El almacenamiento en la institución puede ser a través de infraestructura propia o externalizada. En los procesos denominados upstream, se debe utilizar un almacenamiento temporal de los materiales, obtenidos principalmente en el extranjero, mientras son recibidos y programados sus envíos a través de medios aéreos o marítimos. Normalmente se utilizan las dependencias y/o almacenes de los embarcadores, así como también la institución posee almacenes propios y excepcionalmente almacena ciertos productos como el combustible adquirido en el mercado internacional, en estanques de las compañías distribuidoras y posteriormente son recepcionados en las instalaciones propias, acorde a los volúmenes necesarios para las operaciones aéreas programadas. Actualmente el grupo de abastecimiento está dotado de un sistema de almacenamiento automatizado, donde la tecnología de punta es un factor importante para la eficiencia, control y administración de los repuestos de aviación de las diversas aplicabilidades que posee la institución. El sistema de abastecimiento de la Fuerza Aérea posee un sistema de distribución logístico mixto, utilizando capacidades propias y externas. El canal de distribución primario corresponde a la interacción de actores que van desde el proveedor de los materiales hasta su internación de acuerdo con su correspondiente clase y marco regulatorio. En la zona de distribución primaria, es importante conocer los Incoterms establecidos en la compraventa con los proveedores y el código de despacho acordado en la LOA con el gobierno norteamericano, debido a que este aspecto define el traspaso de propiedad y dominio del material. En esta zona es intensivo el uso de medios logísticos externalizados, tanto aéreos, marítimos y terrestres. Lo anterior tiene su fundamento en utilizar economías de escala que tienen las empresas especializadas en el rubro logístico y de comercio exterior como embarcadores y operadores logísticos. La zona de distribución secundaria corresponde al transporte de material que ya ha sido internalizado, revisado e incorporado al inventario institucional. El flujo de material se efectúa del nivel depósito a las unidades a lo largo del territorio nacional. El medio de transporte utilizado corresponde a medios terrestres y aéreos propios como externalizados. El usuario final planifica sus actividades teniendo en cuenta un nivel de servicio acordado basado en diversos factores que van desde técnicos, logísticos y financieros. Adicionalmente, debe planificar sus actividades y la llegada de sus requerimientos teniendo presente los tiempos administrativos, comerciales y logísticos que conllevan el sistema de abastecimiento en su conjunto. La importancia de un sistema de trazabilidad radica en que los integrantes del sistema de abastecimiento
conozcan todos los elementos que participan en la cadena para poder llegar con los materiales e insumos demandados por el usuario final, y así poder cumplir con los objetivos de gestión de la organización. Esta herramienta puede reconstituir la historia, recorrido o aplicación de un determinado material, identificando su origen, historia de los procesos aplicados al material, su distribución y localización. El Comando Logístico apoya el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea de Chile, en gran medida a través del sistema de abastecimiento, en el cual participan directa e indirectamente sus diferentes divisiones y organizaciones dependientes. La optimización de procesos individuales no conlleva la optimización global del sistema de abastecimiento, sino existe una correcta coordinación y visión superior. Optimizar y sincronizar la cadena de suministros institucionales por medio de información precisa y oportuna es clave para reducir los tiempos de los ciclos, pero por sobre todo, cumplir con los principios logísticos de control, coordinación, simplicidad y oportunidad, los cuales debieran orientar nuestras actividades diarias. Buenos días, Julián Contreras y quien les habla Luis Arias. Vamos a presentar a continuación la ponencia que corresponde al proyecto desarrollado en dinámica de sistemas para el control de la producción y de recursos humanos en una pyme del sector automotriz. Como introducción, sabemos que la planeación y control de la producción es la actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado precisamente para producir, para distribuir y consumir bienes y servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, la importancia de radica en el hecho de que dentro de toda empresa debe existir una serie de pasos a seguir para obtener resultados deseados. Entonces, gracias a esta herramienta se pueden estudiar los diferentes casos que se pueden presentar para dar así con la solución más adecuada. Entonces, en este artículo pretendemos desarrollar un modelo de dinámica de sistemas en el cual se van a simular las producciones, las reparaciones e instalaciones de partes automotrices con el fin de definir la mano de obra requerida, la planificación y control de la producción, entre otros. Cabe destacar que la mayoría de las estrategias de producción que se encuentran existentes se centran en empresas manufactureras. Siguiente, por favor. Entonces, como análisis de datos, sabemos que estamos en una empresa que presta servicios de mantenimiento, reparación, instalación y venta de partes. Unos ejemplos de ventas de partes bien podrían ser kit de admisión directa, líneas de escape, bujías, entre otros. Con respecto al mantenimiento o reparación, pues esta es una situación que se da cuando el vehículo presenta fallas en el rendimiento. Entonces, digamos que inicialmente se procede a un diagnóstico sobre la potencia del carro. Entonces, en dado caso que se encuentre falla alguna, pues se debe proceder a realizar la correcta reparación. O en caso de una posible futura falla, pues se debe realizar el mantenimiento correspondiente. Siguiente, por favor. Bueno, el método implementado en este artículo es el proceso de pedidos, transformación, entrega, el cual está diseñado en usar 10 etapas para el desarrollo de sistemas de modelación dinámica según el modelo Forrester. Las etapas para la implementación de este modelo son la identificación del problema, con el fin de determinar los comportamientos problemáticos y objetivos importantes en el modelo. La determinación de los factores incidentes, que se basa en aislar situaciones que parecen interactuar para crear los síntomas observados. Determinar los lazos de retroalimentación de información causa-efecto, consiste en el trazado de los circuitos de retroalimentación de información causa-efecto que unen las decisiones con la acción, con los cambios resultantes de la información y con nuevas decisiones. La formulación de políticas. En esta fase se busca establecer todas aquellas políticas aceptables de decisión formal que describan explícitamente. La elaboración de las ecuaciones.
En él se incluyen las políticas de decisión, fuentes informativas e interacción de los componentes del sistema. Esta etapa consiste en hacer más inteligible la recolección de información llevada a cabo. La generación del comportamiento del sistema en el tiempo. En esta etapa el modelo toma el lugar del sistema real y simula su funcionamiento en circunstancias que son tan reales como lo fue la descripción original del sistema. Esto equivale a intentar una nueva política o estructurar la organización, pero el costo es insignificante si se compara con la de un experimento en la vida real. La comparación de resultados con comportamiento real. Después de la simulación viene la interpretación de los resultados obtenidos de la misma. Generalmente cuando se examina el experimento surgen nuevos problemas e incógnitas. Esto permite visualizar si el modelo se ajusta al sistema real, si alguna de las etapas anteriores fue mal desarrollada o si el modelo se acerca a la realidad. Eh, la revisión del modelo. Con los resultados obtenidos en la etapa anterior se deben hacer revisiones y ajustes progresivos al modelo con la finalidad de afinar su funcionamiento y lograr que su representación sea la más cercana al sistema real. Y por último tenemos el perfeccionamiento del modelo. Cuando los resultados de las simulaciones representan de manera adecuada las características de comportamiento importantes del modelo, el paso a seguir es la búsqueda de refinamiento en el replanteamiento en la estructura del sistema y de las políticas. Bueno, para dar inicio con la simulación en Stella es necesario especificar el modelo pedido transformaciones entrega. Para ello fue necesario tener claro el proceso que se lleva a cabo dentro de la empresa PYME. Las personas encargadas por la cual fue suministrada la información se logró establecer etapas y los tiempos que en cada etapa son necesarios para cumplir el pedido de los clientes. El esquema detallado más adelante es útil y muy común en talleres o locales automotrices que mantienen un nivel de inventario de productos terminados para desde allí cumplir a dichos clientes. En este diagrama se aprecia el modelo de relaciones causales del proceso PTE. En nuestro caso, el nivel de inventario de materia prima depende de la tasa de recibo y de la tasa de producción. La tasa de recibo hará aumentar el nivel de la materia prima y la tasa de producción a la velocidad con la que la materia prima se convierte en productos terminados. Para tener más claro el diseño de Stella, es necesario tener en cuenta la imagen anterior, puesto que esta cumple con los requisitos, dando así un modelo de simulación dinámica en un proceso de pedido, fabricación, entrega. A continuación se muestran las relaciones causales del proceso pedido, transformación, entrega con sus dos respectivos modelos de proceso. El modelo de proceso de reparaciones. eh, con respecto al modelo informático del proceso de reparación se tuvo en cuenta los siguientes datos y ecuaciones que afectan de manera directa el nivel de servicio al cliente por parte de los trabajadores. Tenemos la tasa de recibo, que son los pedidos más el stock de seguridad. El stock de seguridad en sí, que son las unidades de producto. El pedido, esta variable se tiene en cuenta el costo de realizar un pedido, el costo de manejo de inventario anual en porcentaje y el costo unitario del producto. Materia prima, que son las unidades de producto. La demanda, que tiene cierto nivel de incertidumbre y esta se comporta de manera aleatoria entre un valor mínimo de órdenes o pedidos anuales y un valor máximo de órdenes o pedidos anuales. La tasa de producción es la capacidad que nos permite calcular las salidas de las órdenes de reparaciones. Porcentaje de reparaciones corresponde al valor sobre las demás operaciones de la empresa, como el mantenimiento y compra de repuestos. Y por último tenemos las órdenes salientes, que se basa en la tasa de producción. Listo. Por otro lado, desarrollamos el modelo de recursos humanos. Entonces, sabemos que en un sistema informático contamos con políticas que en materia de capacidad o inventario pueden aplicar la gerencia, dadas las variaciones en los pedidos. De igual manera, se hará una simulación de las políticas que en contratación o despido pueden aplicar la gerencia. Entonces también voy a hablar de más pues
superficialmente sobre el modelo informático que se usó y pues sus diferentes características. Dentro de ellos se encuentra la contratación, otra, la orden diaria, que esto se ve reflejada en la demanda sobre los días al año, los 360. Se debe tener la demanda que se tiene por unidades al año. También tenemos que tener en cuenta los mecánicos, que en este caso son 2 trabajadores fijos en el taller. Y por último, debemos tener en cuenta los despidos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de los resultados obtenidos en la simulación de reparaciones, obtenemos que al realizar un análisis de las variables materia prima, pedido y órdenes, la materia prima va aumentando, dado que siempre hace pedido en todos los años. Esto ocurre ya que la demanda pronosticada para ese periodo es mayor que la materia prima que se tiene en inventario. Las órdenes que salen son los servicios realizados por las reparaciones, que constituyen un porcentaje de la demanda. El porcentaje restante se divide entre las reconstrucciones y las ventas, pero dado que solo se hace un ensamble en el proceso de reconstrucciones, basamos este artículo en ese estudio. La materia prima suele presentar ese comportamiento, dado que la empresa de estudio en este momento presenta problemas de inventario y suele pedir mercancía aún sin utilizarla. Por otro lado, en los resultados con respecto a la mano de obra, como ven en las dos, en la gráfica y en la tabla, quiere decir que para cumplir con la demanda establecida, se analiza a diario pues cuántas órdenes salen para cumplir con esa demanda anualmente. También al tener actualmente 2 mecánicos pues que tienen esos servicios, se ve la necesidad de contratar más mecánicos si las órdenes exceden 3 al día. Esto pues para que cumplir con esta demanda. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusión, podemos decir que la estrategia de caza es mucho menos costosa que las otras 2 estrategias vistas. Entonces, debido a que en una empresa de servicios se pueden obtener pronósticos basados en los datos históricos y en el análisis de la cantidad de cada servicio. La gran mayoría de los servicios que se han realizado han sido de reconstrucción y reparación, servicios que utilizan pocos repuestos y mucha mano de obra. Y por último, pues el modelo del proceso de recurso humano, que pues es directo a la empresa en la cual desarrollamos el trabajo, responde apropiadamente a la situación real, en el sentido que al llegar a tener un aumento en los pedidos, de igual manera se va a aumentar el número de mecánicos contratados. Esto con el fin de lograr satisfacer la demanda, como lo mencioné anteriormente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Yo soy Gabriel Cruz, soy magíster en gerencia de proyectos de la Universidad Militar y quiero darles la bienvenida al Congreso Internacional de Logística Aplicada y Aeronáutica de este año, promovido por la universidad. Y como ponente, el día de hoy les voy a hablar de lo que comprendió mi tesis de grado para obtener el título de magíster, que habla del diseño de una metodología de gestión de riesgos en la comercialización de camiones de carga liviana. Entonces, en términos generales, les puedo decir que la exposición comprende 6 puntos que son el contexto general de la comercialización de camiones, los objetivos del universo de la investigación, de qué se tratan, cuál es el marco teórico entonces de los riesgos y la lógica difusa, cuál fue la metodología entonces que se definió para implementar para este contexto en particular, qué resultados se obtuvieron a partir de su implementación, qué análisis se pueden hacer de esos resultados y cuáles son las conclusiones y las recomendaciones de la investigación en general. Entonces, escogí este contexto en particular de la comercialización de camiones livianos porque son un segmento particular que tiene bastante movimiento en el mercado nacional.
porque pues, es un vehículo que tiene unas prestaciones muy particulares para muchos y que aplica para muchos segmentos que necesitan transportar su mercancía a través de este tipo de vehículos. El 77% de esta clase de modelos, en comparación con el mercado general de vehículos de carga, corresponden a vehículos de carga liviana, que son aquellos que están en capacidad de transportar hasta 5 toneladas. Tienen un solo eje y una cabina sencilla, de acuerdo con el Ministerio de Transporte. Entonces, pues es el producto el producto insignia de las comercializadoras que lo tienen dentro de su portafolio. Sin embargo, durante los últimos años las ventas han ido cayendo paulatinamente y esto pues obviamente que preocupa a los comercializadores, y este fue, digamos, el principal argumento en el cual yo me basé para desarrollar esta investigación, porque quería desarrollar una herramienta que le permitiera a las comercializadoras evaluar las situaciones por las cuales podían llegar a generar pérdidas de ventas, porque de pronto no estaban evaluando bien las circunstancias en las cuales estaba desarrollando el proceso de comercialización. Entonces, a partir de allí fue que me involucré en este segmento particular, y entonces pues comencé a investigar para diseñar una metodología, que es el objetivo general de esta investigación, que permitiera entonces desarrollar la evaluación de los riesgos en la comercialización de vehículos de carga liviana. Específicamente, entonces, lo que buscaba era entonces evaluar los procesos de administración de proyectos en la comercialización de vehículos de carga para saber cuáles son las variables y las actividades que están asociadas. Posteriormente, entonces, la idea era comparar las metodologías existentes en la gestión de riesgos para conocer los criterios más importantes que se deben implementar, que se deben tener presentes en el desarrollo de un modelo de gestión de riesgos, y poder entonces ajustarlo a la caracterización del proceso de comercialización de camiones livianos. Es decir, desarrollar una metodología que se adaptara a su entorno. Por último, entonces, había que validar la metodología con una herramienta de simulación, que es el MATLAB, y plantear entonces las recomendaciones de su funcionalidad de acuerdo con las experiencias del desarrollo como tal de la metodología en campo, en el terreno. El universo en el cual se está desarrollando la investigación, pues se acotó de acuerdo a las siguientes características. Solamente se incluyeron franquicias de marcas chinas que estuvieran distribuyendo vehículos en Colombia, que dentro de su portafolio tuvieran camiones de cabina sencilla, un solo eje en la parte posterior, y su peso bruto vehicular fuera inferior a 16 toneladas. Eso quiere decir que su capacidad de carga máximo sería de 5 toneladas, y cuya sede, digamos, administrativa principal estuviera ubicada en Bogotá. Eso entonces arrojó a las comercializadoras que se encuentran aquí resaltadas, un total de 6 comercializadoras. En cuanto a lo que los conceptos teóricos que el riesgo se refieren, entonces pues se comprenden una serie de eventos que tienen un origen incierto, y que si se materializan pueden tener unos efectos negativos o positivos en el desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los objetivos, lo cual genera una incertidumbre en las actividades que desarrollan las empresas. Entonces, ¿cómo se mide entonces un riesgo? ¿Cómo se valora? Existen 3 parámetros: su probabilidad de ocurrencia, el impacto que tiene sobre el proyecto y las estrategias de manejo. La probabilidad entonces establece las opciones de activación de riesgo en porcentaje. El impacto indica las consecuencias y efectos que tendría su activación en el cumplimiento de los objetivos y en el desarrollo del proyecto. Y las estrategias, dependiendo de si son negativos o positivos, pueden ser entonces evitarlos, mitigarlos, transferirlos o aceptarlos si son negativos, o explotarlos, mejorarlos, compartirlos o aceptarlos también si son oportunidades o si son positivos. Entonces, el valor del riesgo se obtiene a partir del producto de la probabilidad por el impacto de las circunstancias de acuerdo a cómo sean valoradas. La lógica difusa entonces permite valorar
esta serie de conceptos difusos que se presentan, de valoraciones que son de alguna manera subjetivas, que son difusas en la valoración de los riesgos. Entonces, a partir de la teoría de los conjuntos difusos, que hace el razonamiento mediante algoritmos de la ambigüedad de situaciones precisas, entonces pues llegamos a la lógica difusa que permite valorar o acotar ciertos subconjuntos que coinciden con límites entre sí, pero que tienen un grado de pertenencia entre ellos. Con esto básicamente queremos decir que la valoración de lo que es un riesgo o no, pues es de alguna manera un tanto difusa porque depende mucho de alguna manera de un concepto muy subjetivo que tienen las personas de lo que el riesgo representa. Entonces, a partir de ahí definimos la metodología y como primer paso, entonces evaluamos la literatura y encontramos que hay 18, yo encontré 18 investigaciones, 18 artículos que hablan entonces de lo que es una estructura de una metodología de riesgo. Y de ellas, pues en términos generales, entonces hablamos de 8 pasos, que son los que vemos aquí en el costado derecho de la diapositiva, que comprenden una metodología de riesgos. A partir de ahí, entonces, pues de los 8 pasos, entonces cotejamos en cada una de los artículos cuáles son las actividades más comunes que utilizan los autores como parte entonces de este proceso de gestión de riesgos, y encontramos que hay 5 de ellas que son las más comunes, que son las que se encuentran resaltadas en esta matriz, y de la cual obtenemos lo que yo denomino un ciclo básico de gestión de riesgos. De acuerdo pues, con el cotejo realizado y con el planteamiento de los diferentes autores de las investigaciones consultadas, de los artículos consultados, entonces las actividades serían identificar los riesgos, seguidamente analizarlos y evaluarlos, posteriormente entonces definir cuáles son los planes de acción para atacarlos, manejarlos y realizar ya la implementación como tal en terreno. Y en la medida que se va desarrollando toda esta gestión, paralelamente hay que hacer un monitoreo, un seguimiento y un control de estas actividades y de los resultados que se obtengan del ciclo. Entonces, básicamente, pues ese es el desarrollo de lo que implica la gestión de los riesgos. Entonces, ya puesto en marcha en el contexto de la comercialización de vehículos, entonces lo que hacemos es identificar los riesgos para cada una de las actividades del proceso de comercialización que están definidas en el flujograma de comercialización de camiones. En términos generales, son 10 pasos los que hay que cumplir para vender un vehículo, un camión, desde el momento que se hace contacto con el cliente por primera vez hasta cuando se le hace la entrega del vehículo. Posteriormente hay que evaluar los riesgos, entonces esto se hace a partir de una valoración del impacto y de la probabilidad de cada uno de ellos, dependiendo pues de ciertos factores que están aquí descritos. Es decir, entre mayor sea el impacto, pues mayor es una amenaza para el negocio o una oportunidad de que se venda un vehículo, y pues hay que ver entonces con qué probabilidad, con qué frecuencia pueden llegar a suceder. Entonces, el producto de los diferentes valores de cada uno de estos factores, pues entonces nos da el nivel del riesgo, que puede ser bajo, medio o alto, dependiendo del resultado. Posteriormente, entonces, realizamos el plan de acción, que está a través de 5 actividades, organizamos los riesgos ya, una vez que se han evaluado, definimos cuáles son los disparadores o las circunstancias en las que ya está activado el riesgo, definimos la estrategia, cómo se va a gestionar, si se va a aceptar, si se va a mitigar, si se va a compartir. Definimos cuáles son los resultados esperados a partir de la estrategia, a dónde queremos llegar y quiénes son los responsables de llevar a cabo este plan de acción. Cuando lo implementamos, entonces iniciamos formalmente ya su puesta en marcha. Periódicamente se reúnen las personas encargadas de su gestión y de su seguimiento. Se hace una retroalimentación a la gerencia para explicar los resultados del modelo en general, los hallazgos, y finalmente pues, se hace una reunión de consolidación del modelo como tal con todas las personas encargadas tanto de los riesgos como de la gerencia. Y hay que hacer un monitoreo a través de 5 pasos también, que es verificar los avances constantemente, cumplimiento de objetivos,
consolidar los resultados del plan, determinar cambios del nivel de riesgo, pues en los riesgos evaluados, si a partir del desarrollo han aumentado o han disminuido las valoraciones, identificar nuevos riesgos y comunicar las medidas a los interesados, siempre pues hay que mantener informado al personal. Entonces, esta serie de actividades complementan el ciclo básico del que se hablaba anteriormente para obtener la metodología general de riesgos en la comercialización de camiones livianos. Para soportar, para tener registro de las actividades y los resultados y toda la serie de situaciones que se van desarrollando y de decisiones que se van tomando en la medida que se va implementando y se va poniendo en marcha el sistema de gestión. Entonces, pues desarrollé este formato en el que se encuentran todas las etapas del proceso y se toman nota entonces de los conceptos y de las observaciones que se van presentando en la medida que se va desarrollando el modelo. Entonces, pues ya dentro de los resultados obtenemos que por parte de las personas que fueron encuestadas en los diferentes concesionarios que hicieron parte de la muestra, se obtuvieron 19 amenazas y 10 oportunidades. Se entrevistaron 30 personas, es decir, para los 6 concesionarios son 5 asesores por cada concesionario. Se evalúa entonces la valoración se obtuvo la valoración del impacto y de la probabilidad a partir de una encuesta realizada a los asesores, como se explicaba anteriormente. Y se totalizó entonces el valor, ya cuantitativamente, el valor de cada uno de los riesgos a partir de los conceptos emitidos por cada uno de los asesores, ya pero de manera cuantitativa, de acuerdo con esta tabla. La probabilidad también entonces se evaluó y se obtuvo entonces un resultado a partir de la multiplicación de los valores de impacto por probabilidad. Y aquí entonces definimos cuál es el valor total del riesgo, que es el que se encuentra aquí en la última columna. Para las oportunidades, también entonces, que fueron 10 las que se encontraron, también se obtuvieron los mismos resultados, los mismos valores. Y ya entonces en los planes de acción, entonces ordenamos los resultados, los jerarquizamos de acuerdo con los resultados, cuáles riesgos pues tienen una mayor valoración y por ende hay que darles mayor importancia y hay que atenderlos prioritariamente. Lo mismo que con los resultados, saber cuáles son los que prestan, cuáles son las situaciones que están son más factibles, que permiten la venta exitosa de un vehículo. Hay que darles prioridad para perfeccionarlas, y las que no, pues mirar qué medidas se pueden tomar para gestionarlas de manera que permitan mayor venta de unidades de vehículos. Se tomaron entonces se toma registro, se toma nota de las respectivas actividades y resultados en el formato. Entonces es lo que tiene que ver ya el proceso de análisis y evaluación, y los planes de acción entonces también se dejan registrados de acuerdo a cómo está establecido en el formato. Se define entonces cuáles son las condiciones de activación del riesgo, qué estrategia se va a tomar, cuáles son las medidas que se van a poner en marcha, qué presupuesto, qué recursos van a ser indispensables, quiénes son los responsables de la implementación, cuáles son los objetivos que se buscan alcanzar una vez que se ha desarrollado la estrategia, y con qué periodicidad se le va a hacer seguimiento al desarrollo pues, de las actividades de gestión de riesgo. Justamente pues también aquí se hace la aclaración en la sección de monitoreo y control en el formato, para que continuemos entonces verificando cómo se va desarrollando el modelo. Finalmente, pues para validar de alguna manera los conceptos objetivos que emitieron los asesores en cuanto a la evaluación de los riesgos, a partir de los conceptos de impacto y probabilidad que ellos emitieron, entonces pues verificamos cuáles de alguna manera cuál es la valoración, o cómo podemos medir subjetivamente la valoración que ellos otorgaron de este tipo de conceptos, porque de todas maneras siempre la percepción del riesgo tiene un trasfondo, y es que la información que dan los expertos consultados pues es de alguna manera subjetiva, porque se basa en las experiencias y en las sensaciones que ellos tienen de acuerdo con sus
experiencias. Entonces, pues lo que permite el MATLAB es trasladar esa información de alguna manera y validarla de una forma mucho más concreta a partir de partiendo del trasfondo difuso del cual proviene la información. Y lo cual nos da unas valoraciones de riesgo que son bastante similares al implementar, pues, tanto por el medio del programa MATLAB como pues, de manera convencional, utilizando pues básicamente el producto entre impacto y probabilidad en la evaluación de los riesgos. En términos generales, entonces, podemos concluir que la metodología es una herramienta adecuada para evaluar y medir los riesgos en la comercialización de vehículos. Existen fuentes, pues, entonces, de fácil asimilación que se pueden utilizar para evaluar y analizar los riesgos, particularmente en el contexto de la comercialización de vehículos. La parte de información, digamos que se puede suplir de alguna manera con el conocimiento que tienen las personas que están involucradas en el proceso, en este caso son los asesores comerciales. Pues la gestión de los riesgos permitió incrementar la madurez en lo que a la gestión de los riesgos comprende, entonces pues ya saben de alguna manera, tienen herramientas que les permiten afrontar ese tipo de dificultades en el proceso de comercialización. Y pues el procedimiento susceptible de mejoras naturalmente es un procedimiento que yo planteé, digamos, para este entorno en particular, pero se puede adaptar, mejorar o pues cambiar de pronto algún aspecto que se considere para perfeccionarlo o para adaptarlo a otro contexto, pues no necesariamente que tenga que ver con los vehículos. Entonces les agradezco mucho su atención, espero que haya sido pues de importancia para ustedes pues toda esta explicación que hice en relación con relación a lo que los riesgos, al manejo de los riesgos se refiere, y espero que hayan comprendido el trasfondo de lo que implica pues tanto para el mercado de los comercializadores como para lo que la gestión de proyectos quiere compartir, que es básicamente la búsqueda de que los proyectos se lleven a cabo satisfactoriamente. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hola a todos los asistentes a este Congreso Internacional de Logística Aplicada en su 10ª edición. Hoy les vamos a hablar de un modelo dinámico de sistemas aplicado a la inflación de la cebolla cabezona en tiempos de pandemia. Mi nombre es Cristian Bulla. Y mi nombre es Anderson Pérez, y somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, como introducción, tenemos que actualmente la cebolla cabezona es una de las hortalizas más consumidas alrededor de todo el mundo. Su origen es Asia Occidental. Esta se puede clasificar en función a su color de bulbo, forma, tamaño, usos, origen y precocidad. La cebolla en Colombia. En Colombia la cebolla cabezona es la segunda hortaliza más consumida después del tomate. El cultivo de la cebolla cabezona es uno de los más grandes cultivos del país, teniendo una oferta amplia durante todo el año. Su importancia radica en la elevada tasa de exportación que genera importantes divisas para el país.
El valor nutritivo de la cebolla. El consumo actual de la cebolla es de 20 kilogramos per cápita aproximadamente. Esto se debe a su valor nutritivo para nosotros, para los seres humanos. Se puede evidenciar dos tablas en donde están las vitaminas que poseen y los minerales, donde tienen la cantidad en miligramos y el porcentaje de consumo diario requerido. Bueno, se puede observar la ficha técnica de la cebolla en donde encontramos 3 variedades de cebolla. Tenemos la amarilla, la blanca y la roja. Dentro de esas 3 variedades encontramos otras 2 variedades de cada una y su rango de adaptación según el cultivo y el suelo que se va a utilizar. Bueno, el cultivo de la cebolla. Un factor importante para el cultivo de la cebolla es el uso de una cama de siembra, que se conforma de una zona de semillas y una zona de raíces, como se puede ver en la imagen. La primera es la zona de semillas, como su nombre lo indica, es la tierra que rodea la semilla, la cual debe tener unas condiciones óptimas, como es la humedad y la temperatura, la cual es necesaria para la germinación de la semilla. La segunda es la zona de las raíces, que es la fuente de nutrientes, agua y aire que la planta necesita para su crecimiento. Bueno, para la problemática se toman los datos del DANE y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, del comienzo de la pandemia. Entonces, se encuentra que el comienzo de la pandemia, debido al COVID, ha tenido ciertas implicaciones en el decrecimiento de la demanda de estos sectores, como el agro, que son de los más importantes en sectores productivos en Colombia. Además, han venido implementando medidas en contra de la propagación del virus. Esto es perjudicial para la producción, ya que, por ejemplo, en un buque de carga limita la capacidad de almacenamiento que pueden tener estos productos perecederos. A nivel local, los países están siendo afectados por la hambruna y otras crisis sociales. Esto se traduce en el aumento de los precios. Bueno, el precio de la soya acá en Colombia. Entonces, estos precios lo averiguamos por medio de la página de Corabastos y se pueden observar una gráfica por medio de 4 meses, enero, febrero, marzo, abril, y el precio de cada mes según la cebolla sobre bulto. Entonces, nos podemos dar cuenta que el bulto de cebolla en el mes de abril crece elevadamente pues debido al factor de la pandemia. Como una tasa de cambio o una tasa de cambio del precio de la cebolla, tenemos que de enero a abril tiene un 34%, de febrero a abril tiene un 62%, que es la tasa de cambio más grande, y de marzo a abril tiene un 17% de cambio. Después, para comenzar, realizamos un diagrama causal, en el cual se tienen en cuenta todos los factores que ya había dicho mi compañero, como el pH, la humedad, la temperatura, el suelo, el terreno, y otros factores que pueden afectar el cultivo, como son las plagas, y las medidas que se tienen, que ya hemos explicado, del COVID-19, las cuales afectan la accesibilidad del cliente. Todo esto se suma a los costos de producción de la cebolla y se tiene también en cuenta los volúmenes de importación y exportación que se tienen actualmente y las ventas que se están perdiendo, ya sea por el producto que se pierde o por las capacidades de almacenamiento que se tienen en este momento. Entonces, en el software Stella se realiza un diagrama de Forrester, el cual se muestra aquí, en el cual se tienen varias redes, como es la red de ventas de la cebolla, la red de producción de la cebolla, los cuales se tienen en cuenta las condiciones del terreno y la contrariedad, como pueden ser las plagas, y otra red que sería teniendo en cuenta un pronóstico, la demanda real de la cebolla y las ventas perdidas que puede tener este. Además, se tiene una última red que se trata del costo de la producción de la cebolla, teniendo en cuenta las distintas variables como pueden ser la inflación y demás costos. Según los resultados que nosotros obtuvimos, nosotros realizamos la simulación con un horizonte de tiempo de 26 semanas en el año 2020.
El primer resultado, nosotros comparamos el transporte, la mano de obra, el costo de la cebolla y el costo de los materiales, en donde obtuvimos o se puede evidenciar una gráfica con índice creciente, pues debido a la pandemia, ya que los costos de producción y demás costos de materiales, pues iban a ser de mayor cantidad y pues mayor precio. El segundo resultado, nosotros comparamos factores como son la utilidad, los ingresos y los egresos, los cuales se pueden observar en la gráfica que vienen pues de un comportamiento normal y ya pues generado a la pandemia pues llegan a niveles demasiado bajos, pues ya que el nivel de inventario pues de la producción de las cebollas se estancaban. Como otros resultados, tenemos en cuenta o tuvimos en cuenta una buena planificación agregada de la demanda, por lo cual se puede observar que la producción y la demanda real de la cebolla están muy entrelazadas, por lo cual en el modelo, al generar las ventas perdidas, hay tiempos con exceso de inventarios y otros en los que hay exceso de faltantes. Y la economía, como se puede ver, iría decreciendo en este sector. Bueno, como conclusión principal, nosotros al realizar pues el análisis de la producción de la cebolla en el país, en Colombia, nos pudimos dar cuenta que esta producción de cebolla es a gran escala, se produce pues mucho pues por las exportaciones e importaciones y el efecto de la pandemia puede o pudo involucrar ciertas reducciones de importaciones y exportaciones, los cuales tuvieron un efecto negativo en la actualidad y a futuro, pues ya que este sector se va a ver afectado económicamente pues debido a esto. También cabe recalcar la gravedad del impacto de la situación actual en los sectores agrícolas de los productos mejor cosechados nacionalmente, como es el tomate y la cebolla. Como otras conclusiones, tenemos que es importante el desarrollo de este tipo de modelos de diseño de sistemas para la implementación de la simulación, ya que esto puede analizar problemas de este tipo socioeconómicos en un sector productivo como es el horticultor, y esto permitirá estar preparados y tomar medidas a futuro que pueden significar el salvamento de múltiples empresas que pertenecen a este sector. Como referencias, la mayoría fueron sacadas del DANE y las estadísticas que este da por la parte del sistema agropecuario. También tenemos información de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o la FAO. Y también tomamos datos de modelos de sistemas agregados. Entonces, gracias por su atención. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Ponencia acerca del artículo de aplicación de lógica difusa al modelo SCORE de la cadena de suministro de automatización. Este fue desarrollado en colaboración con el ingeniero Dr. Pedro Sánchez y quien les habla, el ingeniero Andrés Mateo Forero, máster, ingeniero mecatrónico y máster en logística integral. La agenda para esta presentación es la introducción acerca de la problemática, la caracterización, modelo SCORE, la lógica difusa, resultados y conclusión. En cuanto a introducción, tenemos que la demanda ha venido en crecimiento a través del tiempo. Asimismo, su requerimiento en la producción, lo cual está siendo desarrollado mediante automatización industrial, domótica e inmótica. Sin embargo,
En Colombia hemos encontrado que el nivel de servicio se encuentra aproximadamente en 0.5, lo cual nos conlleva a una necesidad de optimizar la cadena de suministro del sector mediante una caracterización de sus procesos y un desarrollo del seguimiento mediante indicadores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cadena de suministro de automatización se basa en servicios, en productos, basado asimismo en un desarrollo de engineering to order, lo cual es desarrollar tecnología o desarrollar productos de acuerdo a requerimientos, y make to order, lo cual es hacer productos prácticamente a partir de una demanda, de un requerimiento. Uno de los métodos más importantes empleados para ello es el modelo SCORE, que se basa en 3 niveles principales. El primer nivel, que es de gerencia, por así decirlo, seguido de procesos, y por último de procedimientos, lo cual nos lleva a los indicadores, los cuales asimismo están entrelazados entre cada uno de los niveles. Para poder llegar a ello, pasamos por una etapa de caracterización de la cadena de suministro actualmente, lo cual los principales variables a identificar fueran el cumplimiento de la promesa de empresa, la versatilidad empresarial, la selección de proveedores, la flexibilidad empresarial, el abastecimiento, una evaluación de proveedores, una ejecución de proyecto y una evaluación del nivel de servicio, para lo cual se calificó cada una de las empresas de la siguiente manera. Este es un ejemplo donde, aquí como podemos ver, tenemos una de las más grandes a nivel mundial, el cual es Siemens. Aquí, sumarizando, resumiendo, tenemos que el valor promedio del nivel de servicio en Bogotá, en Colombia, tenemos en 0.57, con un máximo de 0.85 y un mínimo de 0.32. Tras el análisis de toda la cadena de suministro de dichas empresas, encontramos 22 principales procesos para la cadena de suministro, entre los cuales están una evaluación de oportunidad, un desarrollo de un diseño, en etapa de ofertas, así como también una planeación de las actividades, bueno, entre otras. Ahora, basado en ello, desarrollamos el modelo SCORE, que está regido en un primer nivel por una etapa de planeación, una etapa de oferta, una etapa de ejecución, una etapa de abastecimiento, una etapa de entrega y una etapa de servicio postventa. En su nivel 2, podemos ver que, por ejemplo, en la etapa de planeación tenemos el desarrollo del plan de la cadena de suministro, un plan de oferta, un plan de ejecución, un plan de abastecimiento, un plan de entrega y un plan de servicio postventa. Así consecutivamente respecto al resto de los procesos en nivel 1. Aquí podemos ver la continuación de las etapas de nivel 1 y 2. Ahora bien, como mostrando como por ejemplo, en nivel 3 tenemos nivel 3 de la etapa de planeación, tenemos una definición de metas corporativas, una evaluación de nivel de servicio y un factor de crecimiento definido o no definido. Ahora bien, para evaluar este modelo utilizamos lógica difusa, la cual es una metodología que se ha empleado para emular el razonamiento humano a partir de 1945. Este se caracteriza por una incertidumbre e imprecisión en sus valores, ya que no toman ni 0 ni 1, solamente toman los valores dentro de ellos.
Eh, para poder obtener un valor final, esta metodología utiliza una etapa de fusificación que toma el valor eh, numérico en un valor lingüístico, lo evalúa a partir de unas reglas y lo desfusifica a un único valor de salida. Tenemos un ejemplo en el cual la función de pertenencia nos da que si tenemos una temperatura baja, nos da un valor lingüístico como valor lingüístico cercano a 0, mientras que una temperatura media entre valores entre 0 y 1 y una temperatura alta próximo a 1. Base en esto, definimos dos tipos de variables. Una de variable tipo 1, que son afirmativo y negativo, y variables tipo 2, que son el entero dividido en 5. Como podemos ver, va de 0.01 hasta 0.9. Aquí también vemos un ejemplo de el nivel de servicio, por ejemplo, pues una variable tipo 2, como todos sabemos, la variable, el nivel de servicio siempre va entre 0 y 1. Ahora bien, aquí vemos un ejemplo de la variable de salida de la viabilidad de la oferta en una compañía. Este es evaluado mediante las reglas definidas en el software. Esta simulación se realizó mediante software MATLAB en un toolbox de lógica difusa o Fuzzy Logic. De esta manera, aquí podemos ver cómo se definen cada una de las reglas que van a evaluar o van a regir el sistema. Para el ejemplo, utilizamos la variabilidad de la oportunidad de las compañías, teniendo como resultado que, de acuerdo a la regla número 15, tuvimos un valor de 0.92 como resultado. Ahora bien, obtuvimos que el plan en general que la cadena de suministro en general, tenemos un resultado de 0.18 en la etapa de planeación de la cadena de suministro, 0.31 en la etapa de plan de la oferta, plan de ejecución, bueno, así consecutivamente. Podemos ver que en la etapa de planeación de la entrega es donde mayor tenemos valor de operación. Esto nos permite identificar que mediante la lógica difusa podemos desarrollar diferentes conclusiones. Por ejemplo, que la caracterización de la cadena de suministro actual nos permite definir claramente los procesos y procedimientos principales para una cadena de suministro. Mediante la DOFA pudimos obtener una definición de los procesos y procedimientos de cada una de las compañías de diferente tamaño, ya sea una multinacional, una media y una mediana, una micro y una mediana. Asimismo, el SCORE nos permitió definir los 6 macroprocesos, 31 procesos y 62 procedimientos, los cuales nos dan una valoración de desempeño por áreas y un control operativo que nos permitirá un desarrollo de la cadena de suministro. Esto como una primera aproximación de la lógica difusa aplicada al modelo SCORE. Cualquier pregunta, por favor, en la caja de comentarios o nos lo envían a nuestros correos. Muchas gracias.
Buen día, bienvenidos a esta charla. El artículo que vamos a presentar hoy se llama Sistema de Información para la Logística de la Asignación de Prácticas Libres en el Laboratorio SIM de la UMNG. ¿Quiénes son los integrantes de este proyecto? Ingeniero Dagoberto Castillo Giraldo, ingeniera Jessica Velázquez y quienes habla el ingeniero Álvaro Espitia. Los tres somos magíster en Logística Integral. Bueno, vamos a ver un poquitico de contexto. El laboratorio SIM, o Manufactura Integrada por Computador, por sus siglas en inglés, es un laboratorio perteneciente a lo que es el pregrado de Ingeniería Industrial de la UMNG y tiene la función de prestar servicios de apoyo, investigación y docencia a todo lo que es este pregrado. Adicionalmente, también le damos servicio a los posgrados de ingeniería. Este artículo, ¿qué va a presentar? Nuestra investigación sobre la solución de un caso que se venía presentando en el laboratorio con la asignación de prácticas libres y clases para estudiantes y docentes. ¿Qué problema teníamos? El laboratorio tiene una alta demanda de estudiantes y tiene pocos equipos y un horario restringido. La jornada del laboratorio es de 14 horas diarias, de lunes a viernes. Trabajamos de 7 de la mañana a 10 de la noche y los sábados 4 horas únicamente. Adicionalmente, tenemos unas limitaciones con la programación de clases. Entonces, el laboratorio también se utiliza para dar clases magistrales. Durante el semestre y previo al semestre se asignan unas asignaturas ya que son fijas y para lo que es los posgrados de ingeniería, estas clases van variando a lo largo del semestre. Entonces, esa es nuestra limitante. ¿Qué más tenemos? El uso de equipos. Los equipos tienen una limitación porque en muchas ocasiones son equipos únicos y tienen muy poca disponibilidad de tiempo. Para eso, ¿qué decidimos hacer? Crear un prototipo de software, ¿cierto? Que nos sirviera para hacer toda esta programación y reserva tanto de espacios de clase como de prácticas libres para estudiantes. Tuvimos varias etapas de desarrollo. La primera, tuvimos que identificar las necesidades del usuario. Entonces, hay que tener en cuenta que el usuario que nosotros nos enfocamos fue en los laboratoristas. Ellos eran los que tenían que utilizar este prototipo de software. ¿Cómo identificamos este listado de requisitos? Pues realizamos entrevistas semiestructuradas a los laboratoristas, lo que nos llevó a hacer un análisis de Ishikawa y nos permitió ver todos los requerimientos que se necesitaban para que el sistema estuviera estable y pues brindara la información y apoyo completos. Como segunda etapa, pues creamos un prototipo, algo ya más básico, para la cual nos basamos en componentes teóricos de sistemas de información. Estos 6 componentes que tenemos en cuenta son datos, el hardware, procedimientos que se tenían que llevar a cabo, comunicaciones, el factor humano y software disponible. Para lo que son los datos, pues utilizamos diagramas de actividades, diagramas relacionales, modelos ER de notación Shen. Para el hardware, tuvimos en cuenta que lo que se necesitaba era un computador portátil, un computador de escritorio o dispositivos móviles. Para los procedimientos creamos todo lo que fue un manual de solicitud de prácticas, creamos formularios utilizando Google Forms y actualizamos todo el reglamento del laboratorio para que pudieran hacerse estas prácticas sin ningún inconveniente. En la parte de comunicaciones, los usuarios debían utilizar o tener acceso a Internet y a su correo institucional. El factor humano, pues son nuestros docentes, estudiantes y laboratoristas que iban a hacer el uso completo de la herramienta. Y el software, aprovechando que la universidad cuenta con una G Suite, pues utilizamos toda esta G Suite for Education, la parte de Moodle para aulas virtuales y lo que fue un complemento adicional para el calendario de Google. Este complemento fue el Formule. Como tercera etapa del prototipo, pues fue la verificación. Validamos con los laboratoristas que eran los que tenían que controlar todo este sistema y ellos nos hacían una realimentación constante. Acá podemos ver parte de los elementos que les expliqué anteriormente.
se arregló el aula virtual del laboratorio, se coordinó, se actualizó para que se pueda hacer el proceso de solicitud de prácticas. También se ve un poco lo que es el formulario de los muchachos, los estudiantes que tienen que llenar para poder acceder a estas prácticas. Y en la parte derecha vemos ya cómo se generaban estas prácticas, cómo se asignaban las prácticas mediante el calendario de Google. Ya para la parte del laboratorista, del técnico de laboratorio, pues vemos aquí una imagen de cómo es su sistema utilizando Google Sheets. Vemos que tenemos diferentes pestañas y aquí tenemos ya una pestaña de asignación en la cual se verifican tiempos, se verifican estado de equipos y se acepta o se rechazan las solicitudes. Y como cuarta etapa ya se manejó lo que fue el uso del prototipo. ¿Cómo lo utilizamos y cómo lo validamos? El sistema se ha utilizado durante 3 semestres contados a partir del 2019-1 y ha sufrido varios ajustes por lo amigable del sistema. Uno de ellos, doble verificación de requisitos mínimos. Entonces ya hay una pestaña especial para que el laboratorista pueda verificar los tiempos, capacidad de equipos, disponibilidad de equipos. Entonces esta verificación se hace en 2 tiempos. También se modificó el tiempo total diario que un estudiante puede acceder a prácticas libres al día. Se redujo de tiempo ilimitado en prácticas libres a únicamente 3 horas al día. Y se ajustó de una mejor manera la capacidad de los equipos acorde a las necesidades docentes. Entonces se hizo un trabajo previo con los docentes para poder corroborar y verificar qué requisitos tenían ellos durante el semestre para que los muchachos realizaran sus prácticas libres. ¿Qué hallazgos obtuvimos? Durante el primer semestre que se utilizó esta herramienta, se hicieron 2.135 solicitudes de prácticas libres. Esto solo de estudiantes, no se tuvieron en cuenta pues la parte de docentes. En cuanto al prototipo, pues el proceso del diseño fue eficiente, se logró solucionar la problemática que estábamos abordando. Se tuvo también una mejor organización y control de tanto solicitudes como de asignaciones de prácticas de laboratorio. También pudimos reducir el error humano presente en las actividades de organización y control, debido a que previo a este sistema se hacían todas de manera manual. Y pues permitió pues generar una mejor facilidad, ¿sí?, en la validación de la disponibilidad de equipos. Entonces, ya que todos los equipos, toda la asignación se realizaba y se observaba con el calendario de Google, pues se podía ver de una mejor forma esta disponibilidad de equipos y tiempos. Como conclusiones, logramos seis puntos muy importantes. Estos son, pues, mitigamos los efectos causados por el error humano en cuanto a reducción de tiempos de estudio y verificación de datos. Lo que bien les llevaba al laboratorista previamente 2 o 3 horas diarias para realizar, con este sistema se redujo a 15 a 20 minutos. Logramos que el sistema fuera de una adaptación, fácil adaptación, se puede adaptar fácilmente semestre a semestre, dependiendo de los requisitos de los programas que van a utilizar el laboratorio. Adicionalmente, pues pudimos adquirir información estadística, ¿cierto?, que nos permitió generar estrategias para mejorar y para coordinar las actividades de laboratorio en los siguientes posteriores. ¿Qué logramos también? Que la demanda de los equipos en prácticas libres se distribuyera a lo largo de toda la jornada de trabajo de laboratorio y no se centrara en una sola franja, sino que pues tuvimos toda esta demanda de 7 de la mañana a 10 de la noche. Adicionalmente, tuvimos un mejor control y planeación de todas las actividades del laboratorio. Y lo más importante fue que logramos crear una cultura de prácticas libres en los estudiantes. Ya ellos regulan el sistema,
se regulan ellos y participan activamente en las mejoras de este sistema. Con esto concluimos la presentación. Muy amables. Hasta luego.